Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Gracias por darme la oportunidad de llegar a sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la nitidez de este canal 32. Llegó y llegó para quedarse el canal 32. Miren, yo he estado abogando justamente después de la pandemia con el mismo discurso. He dicho que la sociedad dominicana está en un proceso de crisis en su salud mental. Antes, cuando se hablaba de que una persona necesitaba ir a un psicólogo o a un psiquiatra, producto de la ignorancia de nuestro país, lo asociaban a que uno estaba loco. De hecho, cuando tú le decías a una persona, mira, tienes que ir a un orientador, a un psicólogo, un psiquiatra, yo no estoy loco, le decía de una vez. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta de que la salud mental es tan importante como la salud física, como la salud bucal, como cualquiera de los aspectos que cuidamos externamente. De hecho, me atrevería a decir que los cuidados internos son mucho más importantes que a veces los cuidados externos. La pandemia, sin duda alguna, dejó una huella en la sociedad mundial, no solo en la República Dominicana. La crisis económica, el enclaustramiento, o sea, la gente estaba encerrada. De la pandemia se produjeron divorcios, de la pandemia se produjeron confrontaciones, de la pandemia se produjeron enfermedades con la salud mental relacionados con la depresión, relacionados con la ansiedad. Y sin duda alguna, el balance que uno saca es que vivimos en una sociedad que está enferma en términos de salud mental. Cuando uno sale en las calles y ve cómo por un rebase, por un rayón o por cualquier detalle mínimo, dos seres humanos deciden hasta quitarse la vida, uno se da cuenta de que la sociedad está enferma. La noche de anoche fuimos sacudidos. Ya en la tarde habíamos sentido el dolor de Alfredo Pacheco por la pérdida de su hijo, que está en un proceso de investigación. Pero la noche de anoche, la noticia de que el hijo del senador de Barahona, que nos acompañó en la transmisión especial que tuvimos recientemente, un joven de apenas 19 años, producto aparentemente de un proceso de depresión, se habría quitado la vida, nos envía una señal clara de que tenemos que empezar a prestarle atención a la sociedad con la salud mental. Señores, hoy estamos hablando del hijo del senador José del Castillo porque es una figura nacional, es un senador, ha sido funcionario público. Pero ¿cuántos jóvenes en los barrios se quitan la vida? ¿Cuántos jóvenes en los barrios están afectados producto de que están confundidos, de que tienen muchísimas situaciones de supervivencia? Jóvenes, adultos, mayores, de todo. Todos vivimos procesos de depresión. Es tanto así que la Organización Mundial de Salud ha dicho que la depresión es la enfermedad del siglo, porque 3/4 partes de la humanidad lo sufre y no lo sabe. La gente vive proceso de depresión y dice, no, fue que me levanté hoy un poquito desanimado, decaído. No, no. Y en ocasiones la depresión causa procesos y secuelas tan fuertes que se requiere de medicación con la persona. ¿Qué está pasando aquí? Lamentablemente nosotros, producto de que no hemos hecho una inversión importante en la salud mental, el tema de atenderse una depresión o cualquier situación de la salud mental resulta ser muy costoso aquí. Ir a un psicólogo a una sesión, ir a un psiquiatra a una sesión y comprar los medicamentos es un lujo. Aparte de la estigmatización que hay de que quien va a esas personas es un flojo, el que va a un médico de salud mental, no. Lo que hemos visto en los últimos días y lo que aparentemente se continuará viendo es una señal inequívoca
de que el Estado dominicano tiene que comenzar a invertir dinero en recuperar la salud mental de sus ciudadanos. La pandemia nos dio duro. Ahora, ¿cuáles han sido los planes preventivos post pandemia? ¿Qué hemos visto? No hemos visto nada. Señores, yo hacía una denuncia el año pasado sobre la cantidad de camas que hay aquí, por ejemplo, para personas que ya han llegado a un punto tal en su salud mental que no se pueden recuperar. Aquí le dicen locos, pero no es el término correcto. La Organización Mundial de la Salud le llama ahora discapacitados intelectuales. ¿Cuántas personas en las calles andan deambulando? Incluso tienen hasta sus familiares. ¿Cuántas personas andan comiendo de los zafacones producto de sus temas de salud mental? Bebiendo agua de las aceras, en un estado de insalubridad y a veces hasta en un estado de violencia. Yo el otro día estaba cerca de ahí del Parque Iberoamericano, eso era antes del Quisqueya Park, le decían. Y frente al Quisqueya Park, frente a Hospitén, había un joven sentado en la acera con aparentes situaciones de salud mental, un enajenado mental, y entre las cosas, los artículos que tenía ahí, en la mano tenía un cuchillo. Todo el que iba pasando, ¿saben qué hacía? Cogía la otra acera. Y él vociferando cosas con el cuchillo en la mano. ¿Usted se imagina lo peligroso que podría resultar eso? ¿Cuántas personas le han quitado la vida? El otro día hablábamos de lo que sucedió con una maestra en Atomayor, que una persona con aparentes situaciones de salud mental entró a la escuela donde ella estaba trabajando y la golpeó. Entonces, esas personas, esos son los que se ven, pero los que se ven son mucho más, los que no se ven son mucho más. Los que están pasando por procesos de depresión y nadie lo sabe y no lo conversan, porque a veces ni ellos mismos lo entienden. Hay una película que salió el año pasado, domingo, amigos televidentes, se llama El Hijo. Quiero recomendarla, que la busquen. A mí no me gusta a veces hablar de película porque la gente cree que es una situación de entretenimiento, simplemente no. Esa película, el año pasado, a mí me impactó tanto que al yo verla en el extranjero lloré. Y cuando regresé al país, fui al cine de nuevo a verla y también lloré. Porque me ayudó a entender lo que se está viviendo en la sociedad sin darnos cuenta. Los padres tenemos que despertar. Nuestros hijos en ocasiones están viviendo procesos muy lamentables. Estos aparatos han hecho que nuestros hijos vivan en un mundo paralelo. Un mundo paralelo donde no sabemos quién es el que está de aquel lado, que está conversando, que le está metiendo presión, que lo está hostigando, que lo está acosando. A veces no sabemos. Entonces, esa película, El Hijo, yo le estoy recomendando para que los padres y todos los ciudadanos sepamos lo importante que es adentrarnos en la vida de nuestros hijos, pero lo más importante aún, saber qué hacer cuando tenemos una persona que está pasando por un proceso de depresión. Los divorcios. Aquí es normal, señores, aquí hay más de un 60% de familias monoparentales. O sea, que o es mamá que lo cría o es papá, solo. ¿Usted sabía que cuando un niño pasa por un proceso de que los padres se divorcian, necesita ayuda terapéutica? Ayuda psicológica para afrontar ese proceso. Cuando una persona entra en edad, necesita ayuda. Porque imagínense una persona de 70 años que antes tenía la facilidad de brincar, de saltar, de hacer todo, y ahora su misma condición de salud y el empezar a entrar en la vejez lo comienza a limitar. Necesita ayuda. Cuando hay personas que tienen múltiples deudas, ahora uno se tiene que endeudar hasta para comer, producto de las situaciones económicas. Pero también hay personas que en ese sentido también se han quitado la vida. Entonces, la salud mental necesita una intervención urgente. Yo lo digo porque yo escucho los planes de los políticos, yo escucho los planes de todo el mundo, yo veo que hablan de supuestamente las necesidades de la población, de lo que está pasando la gente. Sin embargo, yo veo que no se detienen a ver hasta qué grado la sociedad dominicana necesita una inversión urgente
en salud mental. Yo decía incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, que con la desgracia de lo que pasó en Salcedo, con los niños que se quemaron, que todavía recientemente murió otro niño, que la comunidad, esa provincia, ese municipio necesita una intervención de salud pública con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas. No solo para las familias, sino para todos los que estaban en un proceso de diversión y vieron a niños que se le quemó el 85 y el 90% de su piel. Los gritos de esos niños, yo me imagino que nunca se han olvidado de la cabeza de esas personas. Entonces, requiere una intervención urgente. Eso a veces no saca muchos votos, pero crea muchos problemas. Señores, la salud mental requiere que todos los políticos, pero más que los políticos, nosotros, los dominicanos, los que tenemos padres, los que tenemos hijos, los que tenemos hermanos, nos pongamos a una para que no seamos afectados por una desgracia de la que produce la depresión. Continuamos con mucho más y desde aquí aprovecho, por supuesto, para enviarle un abrazo solidario. Nunca puedo decir que voy a entender lo que pasa por la mente de un padre en un momento tan difícil como este. El abrazo solidario para José del Castillo, que hoy despide a su hijo. Continuamos con mucho más.